La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a la audiencia en Ibarra, provincia de Imbabura, a través de FM Ritmo 103.5. Hoy queremos analizar, luego de las elecciones presidenciales, la definición del 13 de abril último, hablar sobre los grandes desafíos, proyecciones, perspectivas de la nueva administración del país luego de estos comicios presidenciales. Partiendo de un hecho, nada se gana solo con el contundente triunfo presidencial, más de 11 puntos de diferencia y cerca de 1.200.000 votos de diferencia entre el presidente reelecto y la candidata de la Revolución Ciudadana, no da lugar a dudas, más allá de 2 o 3 reacciones como la del prófugo de la justicia, el dictador de Venezuela y el fracasado presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha cuestionado las elecciones con mentiras, con falacias, como el decir que se le detuvo a Leonidas Issa, que hubo mucho militar en las urnas, cuando esto es una práctica de años, la cobertura de Fuerzas Armadas a un proceso electoral, y así podemos enumerar. Pero lo importante, nada se gana solo con el contundente triunfo presidencial si no se complementa de manera urgente el desmontaje del actual esquema perverso instalado con la nefasta Constitución de Montecristi del 2008. El mecanismo deben ilustrar y aportar los juristas, constitucionalistas, analistas serios que sí hay en el país y que deben comprometerse y compenetrarse en esto. ¿Cómo puede mantenerse, por ejemplo, ese nefasto Consejo de Participación Ciudadana que solo ha servido para tomarse los organismos de control y la justicia, como se ha evidenciado con pruebas contundentes, para agarrar lo que puedan, como se dijo en los últimos chats que fueron periciados en la Fiscalía en el caso penal Ligados, pruebas que demuestran que pretendieron tomarse cargos en la fallida toma de la Superintendencia de Bancos y mecanismos fundamentales como el lavado de activos. ¿Cómo puede soportarse que haya habido un contralor del Estado que debe auditar los sagrados recursos de los ecuatorianos, que durante 10 años tapó y se benefició de la corrupción y que hoy paga una condena en una cárcel de Miami por lavado de activos? ¿Cuáles son esos grandes desafíos más allá del triunfo contundente, inapelable del presidente Daniel Noboa? Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, doctora Stephanie Macías, analista y politóloga, Juan Rivadeneira, consultor y analista, y el doctor Juan Pablo Aguilar, jurista, académico y analista. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Stephanie Macías, ¿cómo asumir estos desafíos luego de los resultados de la elección presidencial? Muy buen día. Hola, buenas. Creo que uno de los retos es la gobernabilidad. Es una prueba y es una oportunidad, definitivamente. El amplio margen de victoria del presidente le da una legitimidad democrática que sale fortalecida, pero eso no garantiza de ninguna manera una gobernabilidad automática. Tiene el reto de transformar el apoyo electoral en consensos, primero legislativos, intentará o deberá intentar tender puentes con la oposición moderada y también inclusive con el correísmo. Él deberá construir puentes, a la ciudadanía espera resultados.
esta ciudadanía, especialmente los nativos digitales, son inmediatistas y para ello tiene el reto de no solo presentar resultados al corto y mediano plazo, sino que también gobernar. Y para gobernar, definitivamente ellos han propuesto hacer un llamado a la constituyente. Pero para los que nos están viendo y escuchando, solo quiero poner como asterisco lo siguiente. Si bien es cierto, es necesario desde un punto de vista estratégico, me preocupan los tiempos, porque para hacerlo tienes que pedir al Consejo Nacional Electoral, de ahí tienes la Corte Constitucional, tienes que hacer la convocatoria, la campaña para los asambleístas, ir a la constituyente, hacer el documento e ir a las elecciones. Recordemos que las campañas seccionales, la elección es febrero 2027. Me preocupa que en los tiempos haya una yuxtaposición entre los dos y se genere un ambiente entre electoral de seccionales y electoral de constituyente. Esa es la única, me parece a mí, preocupación o reto que yo vería en la constituyente, pero también es cierto que si no llama ahora y aprovecha este apoyo multitudinario de la ciudadanía, ¿cuándo lo haces? Doctora Estefanía Macías, el diálogo y consenso son fundamentales como premisa. Sin embargo, por los hechos que se han demostrado durante los últimos años, el correísmo, que tiene una fuerza importante en la Asamblea Nacional, ha tenido una agenda única, que es la de la impunidad. ¿Cómo se puede compaginar con ese tipo de imposiciones? Bueno, el ministro de Gobierno dijo, me parecen declaraciones hace 2 días, diciendo sí, se acabó la campaña, bajemos la confrontación y lo intentemos, pero lo vamos a intentar y vamos a tocar las puertas, pero no vamos a dar cabida a una agenda de impunidad. Creo que el gobierno en esa narrativa está en lo cierto, tiene que intentarlo, tiene que intentar. Yo decía que para gobernar no solo tienes, sino que tienes la obligación de tocar todas las puertas necesarias para llegar a esa gobernabilidad. Hoy amanecimos con la información que cada vez más hay asambleístas que se están desafiliando, se están autoproclamando independientes y probablemente para cuando sea la posesión de la asamblea hay una nueva mayoría y con eso facilitará de alguna manera el presentar los proyectos de ley que el presidente considere necesarios para marcar esa cancha en la cual él quiere comenzar a trabajar a favor del país. Bienvenido, Juan Rivadeneira, muy buen día. ¿Cómo ve usted estos desafíos, proyecciones y perspectivas partiendo de este contundente triunfo y lo que necesita el país? Cambios, quizás partiendo de la estructura constitucional y legal del Ecuador. Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Un saludo a Stephanie y a Juan Pablo y a toda su audiencia. Bien, me parece que hay 2 temas fundamentales que hay que tomar en cuenta. Y primero es que el gobierno comienza hoy. No hay tiempo, es decir, no va a haber una transición. El 24 de mayo es solo un acto en el cual el presidente Noboa va a poner el cronómetro en cero para los 4 años que tendría de gobierno. Y más bien creo que sí va a haber un acto más bien de transición en la Asamblea el 14 de mayo, que son, como dice la Constitución, 10 días antes. Creo que hay un desafío enorme al cortísimo plazo para el presidente de la República y su equipo, que es cómo van a administrar la victoria, porque también la victoria hay que saber cómo se la va a utilizar, cómo se la va a administrar y cómo se la va a enfocar. Primero, porque es o sería un gobierno de 4 años, ya no un gobierno de año y medio. En algún momento decíamos, claro, en un gobierno de año y medio, quizá se vuelve más táctico que estratégico. Y me parece que ahora, pensando en 4 años, el gobierno ya podría incluso presentar un programa y un proyecto mucho más amplio que lo que significó el año y medio inicial. Segundo, ¿cuál va a ser su coalición de gobierno? El presidente hablaba en su momento, cuando comenzó la administración que restaba del presidente Lasso, hablaba de los pros y de los antis y terminó teniendo una discusión muy fuerte con muchos sectores, lo cual lo distanció.
Me parece que las señales que han dado de refrescar la conversación y buscar una coalición de gobierno, tendremos que ver señales de cómo van a armar esa coalición con los distintos sectores sociales, con los sectores profesionales, con los sectores empresariales y productivos, que también habría una distancia interesante que en la campaña creo que envió señales positivas. Y entender que también hay que formar un gabinete. Y creo que eso es muy importante en el cortísimo plazo. Un gabinete de año y medio no se compone de la igual forma que un gabinete de 4 años. Creo que va a haber muchos ecuatorianos que eventualmente en ese año y medio desistieron de aceptar eventualmente un cargo público, pero que pensando en un programa de 4 años puedan pues también poner sus servicios a las órdenes del gobierno y por supuesto del país. Entonces creo que esas son los desafíos del cortísimo plazo. Luego, cómo se presente esta suerte de propósito de cambiar la Constitución, porque si bien hay todas las etapas que Stephanie nos ha comentado, el presidente fue muy claro en campaña y dijo, yo estoy buscando una suerte de mecanismo casi que express. Veremos qué es lo que él propone fuera de lo que de alguna u otra forma nos dicta la ley y la norma. Entonces yo creo que esos son los desafíos y en el marco de administrar la victoria es cómo le va a plantear al país el camino siguiente, porque claro, ya no van a haber los 100 días de luna de miel o de tiempo de gracia. El gobierno nuevo ya comenzó. Entonces creo que va a haber mucha necesidad de tener las famosas victorias tempranas de este nuevo gobierno. Juan, como decíamos, no se le está otorgando un cheque en blanco al presidente. El presidente está llamado también a rectificar que como todo régimen comete errores, al menos en este año y medio, cómo fortalecer esa gobernabilidad con la acción que debe emprender de inmediato el presidente Noboa, Juan. Cuando se amplía también a quienes gobiernan con él, porque me parece que de alguna u otra forma hemos visto también un gabinete que no necesariamente ha sido plural. Me parece que ahora el desafío es poder sumar también otros componentes de la sociedad ecuatoriana para tener un gabinete más abierto que pueda demostrar precisamente esta nueva amplitud que el presidente debería mostrarle al país para encontrar gobernabilidad los próximos 4 años. Y además es muy importante lo que usted señala, Miguel, porque esta segunda vuelta, si bien ese resultado tan importante en cuanto a la diferencia, hay que entender que el presidente tiene un 44% de entrada y luego en la segunda vuelta trepa estos casi 12 puntos adicionales que no necesariamente le pertenecen, sino que son pues, votantes que también se movieron en la profunda hiperpolarización por el temor, por el miedo a una serie de temas como por ejemplo la desdolarización o los temas de Venezuela o en su momento cuando se hablaba de estos gestores de paz. Entonces yo creo que el presidente tiene que, por eso decía, administrar la victoria, entender de dónde viene esa victoria, ¿sí? Incluso, por ejemplo, la amplísima participación de pues, ciudadanos mayores de 65 años, que les dedicó un mensaje importante. Hay muchos analistas que dicen, oye, veamos al final cuántos datos nos dicen, pero con los que fuimos a votar ese día vimos una gran participación de personas de más de 65 años y creo que ahí también hay una agenda importante para esos votantes que ayudaron. Entonces yo creo que entender la victoria y administrar la misma va a ser clave para los 4 años. Bienvenido al doctor Juan Pablo Aguilar. ¿Cómo ve usted estos desafíos, proyecciones y perspectivas luego del triunfo contundente del presidente Daniel Noboa y ahora a emprender en estos cambios complementarios más allá del triunfo en las urnas? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Stephanie y Juan? Un gusto. Yo creo que el tiempo es corto, porque hay algo que en medio de la euforia del triunfo se olvida, y es que este no es un triunfo de Noboa, en realidad es una derrota de Correa. La mayoría de este país ha mostrado que le tiene pánico a Correa, que no quiere saber nada de Correa, y está dispuesto a votar por un pésimo candidato como Noboa, incluso hacer eso para evitar que Correa regrese al poder. No es algo entonces de lo que el presidente tenga la propiedad o que sea gente que responda al presidente. Hay una gran cantidad de gente que debió votar por el presidente para evitar a Correa.
y debería ser consciente de esto, porque durante todo este año de gobierno ha habido una cantidad de cosas que se le han pasado por alto, ha habido una cantidad de cosas ante las que muchas personas se han callado, precisamente en la perspectiva de que era la única persona que estaba en posición de enfrentar al correísmo. Pero en este momento esa ventaja que tiene el presidente desaparece. Y el presidente tiene que empezar a dar señales claras de que va a gobernar de manera diferente, porque el año que hemos tenido con él no ha sido pues algo digno de memoria. Y a mí me parece, sin duda que hay que hacer cambios importantes, pero sí me parece que debería analizar bien los peligros de la constituyente. No sabemos cómo puede salir eso. Yo no sé cómo estará pensando él el asunto, qué estará pensando, de qué manera estará pensando organizarlo. Pero una constituyente, como dice Stephanie, lleva tiempo. Y en ese tiempo cambian las condiciones. Y en ese tiempo puede virarse la tortilla. Y en ese tiempo pueden pasar quién sabe qué cosas. Cuando hay otros mecanismos que probablemente sean más ágiles y más consolidadores incluso de la imagen del presidente. ¿Y cuáles serían esos mecanismos? Quizás el escenario de la reforma en la Asamblea Nacional, Juan Pablo. Un escenario de reforma en la Asamblea Nacional dependerá de cómo logre consolidar una mayoría. Creo que en el estado actual un buen manejo político podría llevarle a tener una mayoría, al menos para ciertas cosas. Y el tema de la enmienda existe también, la posibilidad de plantear la enmienda sobre varios asuntos y someterlo a votación popular. Siempre existen esos temas, habrá que ver, ya dentro del gobierno tendrán que analizar eso con mejores elementos de los que podemos tener cualquiera de nosotros, pero sí me parece que lo más riesgoso es, sin duda, la Constitución. Probablemente sea lo que más propaganda genera, ha sido una oferta al presidente, de pronto va a tener que hacerlo, pero a mí sí me parece un espacio donde se pueden jugar muchas cosas. Ahora tiene asegurada una mayoría en la Asamblea. Si él piensa que va a tener una mayoría en la constituyente, yo creo que no debería estar tan seguro. Esa constituyente probablemente repita la dispersión electoral que hemos vivido en otros tiempos, porque lo que pasó esta vez para tener la asamblea que tenemos y para tener los resultados del domingo ha sido una circunstancia absolutamente excepcional. Stephanie Macías, ¿usted comparte que haya peligros, al menos de incertidumbre, con una constituyente, dada la composición que deberá instalarse? Definitivamente, como comentaba antes, es un reto. Y es un reto porque hoy estamos hablando que con los tiempos, si se rige a los parámetros ortodoxos para llamar una constituyente, estamos hablando que estaríamos haciéndolo en un año y medio. Y esto significaría el peso que siempre hemos hablado en su programa, Miguel, de el famoso peso de esa mochila que el Estado, que el gobierno tiene y el desgaste natural de ejercer el poder. Entonces, en un año y medio no pudiese llegar fuerte, pero definitivamente es una apuesta porque los números que estamos teniendo hoy no necesariamente aguanten hasta año y medio. No porque estoy diciendo que le vaya a ir mal, sino porque los apoyos también son cíclicos y porque tenemos unos electores con unas peculiaridades y temas específicos en los cuales quieren la atención inmediata del gobierno. Y todos sabemos que por mucha gestión y los intereses que ponga el presidente y el gobierno en los múltiples provincias y múltiples segmentos, no puedes atender a todos en todo momento. Entonces, definitivamente habrá un desgaste y ese desgaste se verá mermado en los números de aceptación, porque es un ciclo. Entonces, sí creo que es un reto y es una apuesta querer e intentar llegar a una elección de una constituyente suficientemente saludable y robusto en cifras para poder tener mayoría y poder tener un músculo político suficientemente amplio para que la constituyente tenga el texto que tú anhelas que tenga. Stephanie, ¿usted cree que el escenario pudiera ser la Asamblea Nacional si día a día se va evidenciando que va a contar con una mayoría legislativa? Definitivamente creo que hoy esa opción tiene que estar en la mesa.
creo que sí, una de las victorias del presidente fue sus tácticas y especialmente su pragmatismo estratégico. Lo vimos en la asamblea pasada. Creo que debe estar en la... Y quiero aumentar que también tienen un ministro de gobierno suficientemente pragmático y suficientemente estratégico para estar considerándolo. Yo me atrevería a decir que tienen las dos cartas sobre la mesa y estarán ponderando cuál es la mejor vía o cuál va a ser la viabilidad para esto. Juan Rivadeneira, el escenario pudiera ser la Asamblea Nacional para viabilizar, porque el país no puede quedar en estas condiciones, no solo el triunfo en las urnas, sino los cambios, porque el mantener este montaje con la Constitución del 2008 no garantiza absolutamente nada. Lo que ha pasado desde ese año con los bloqueos, incluso con gobiernos de diferente signo de la Revolución Ciudadana. Ahí, Miguel, sumando a lo que Juan Pablo y Stephanie han dicho, me parece importante entender que la constituyente no solo lo compone el hecho de armar una constituyente. Armar una constituyente significa tener ideas, significa tener un proyecto, significa tener personas, o sea, es toda una orquesta que hay que poner a funcionar, por decirlo de alguna forma, para que pueda salir el producto que eventualmente quienes la están orientando buscan. No es cuestión solo de armar el evento por tener algo, incluso en ausencia de lo que le puedes presentar al país. Yo creo que ahí hay una definición muy importante, no solo del camino, sino de qué quieres hacer en ese camino, porque tampoco podemos los ecuatorianos irnos a un paseo constituyente de 2 años y encontrar al final del camino que salimos con un producto que no necesariamente apunta a mejorar las condiciones de vida de todos o que arregla la arquitectura legal y constitucional del país, o que pasa como en Chile, que termina yendo al plebiscito y se cae. Entonces, la gran pregunta es, ese paseo que podemos darnos, ¿nos va a llevar a un mejor momento o no? Y creo que eso lo componen nuevamente las ideas, los proyectos, las personas, los enfoques, hacia dónde queremos ir. Y creo que todavía quienes intentamos hacer análisis de lo que vemos en la vida pública del país, no necesariamente hemos visto un proyecto de hacia dónde el gobierno quisiera caminar con los ecuatorianos. Entonces, creo que esta definición es muy importante. Y de ahí el vehículo. Si es que es la asamblea, me parece que podría venir del profundo pragmatismo de entender que quizá una constituyente también tiene todos estas externalidades o estos riesgos, ¿sí? Porque recordemos una cosa, cuando esté en camino la constituyente, en paralelo tiene que funcionar el gobierno. No es que hacemos una pausa en el Ecuador y decimos nadie se mueve. Hacemos una constituyente y mientras tanto nadie respira, todos están tranquilos, no va a pasar nada, los problemas del país no existen. Entonces, el nivel de control que hay que tener, por decirlo de alguna forma, o el nivel de claridad que hay que enfocar para la ciudadanía, es de un tema muy importante, porque a la vez que estás creando una constitución nueva, supongamos que el camino es la constituyente, de otro lado tienes que seguir gobernando el país con los problemas de seguridad, con la economía compleja, precio del petróleo a la baja, una situación difícil en general para generar empleo en el país. Juan, entonces creo que esos dos caminos son duros. Juan, incluso con una Asamblea Nacional en funciones, porque la constituyente de plenos poderes ya no habrá. Acaba de poner usted, Miguel, el tercer carril. Yo solamente intenté dibujar 2, pero usted que lo complicó con más realidad. Me parece que es importante tomar en la de Montecristi. ¿Qué hizo? Cerró el Congreso y creó una mesa número 13, si no me equivoco, que era la que funcionaba como el Congreso Nacional. Era la asamblea que hacía la mesa legislativa. Pero en ese caso tenía el Congreso dentro de la constituyente, la constituyente en camino y un gobierno que era muy poderoso, que lo que hacía era administrar la constituyente y el gobierno al mismo camino, ¿sí? Y redactaron el producto que buscaban. Ahora la pregunta es, si tenemos gobierno en el carril de un lado, en el del centro, la asamblea, y en el otro, la gestión de la asamblea constituyente, hay que entender que ese operativo político no es menor, no es fácil y hay que administrar los conflictos en el país. La pregunta es, ¿existe toda esa programación para crear de esto una mejor situación para el Ecuador o estamos entrando a un nuevo momento pues yo creería también de un enfrentamiento enorme entre ecuatorianos que podría también salir muy mal, ¿no?
Doctor Juan Pablo Aguilar, el timing político también será fundamental, partiendo de un hecho. No se ha podido desbaratar, por ejemplo, parte de la estructura de la Constitución como el Consejo de Participación Ciudadana. Y el país ha mirado absorto cómo con pruebas se han tomado los organismos de control para beneficio, en el caso de la Revolución Ciudadana, para acaparar los controles. Y esa ha sido una desesperación por la Fiscalía General. Así intentaron hacer con la Contraloría. Sí, a ver, el tema del tiempo es fundamental, porque como dice Juan, vamos a tener un año, 2 años de mantener la incertidumbre, de no saber qué viene, qué va a tener eso como resultado en la economía, en la inversión, en la confianza del país. Y claro, los actores van a ser múltiples. Acaban ustedes de poner en el tapete a los tres principales. Va a haber un presidente, va a haber una asamblea, va a haber una constituyente. Acordémonos, es un escenario parecido al del 97, ¿no es cierto? Acordémonos de lo que pasó en el 97, en que los protagonistas de esos tres poderes importantes eran personas absolutamente sensatas. Y sin embargo no estuvieron exentos de problemas, hubo una cantidad de dificultades, una cantidad de líos. ¿Qué se puede esperar de los protagonistas que tenemos ahora? No sé quiénes nos vengan en la asamblea que se va a instalar. Ahí va a estar el señor Patiño, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa asamblea frente a una constituyente, frente a un presidente de la República? Y yo creo que el escenario de la constituyente, y siempre nosotros solo podemos ver desde afuera eso, ¿no? No podemos sino opinar y no dar recomendaciones a un presidente que es el que tiene todos los elementos para saber qué hace, ¿no? Pero desde fuera a mí me parece, lo repito, un escenario absolutamente peligroso, un escenario de mucho tiempo en que las cosas pueden cambiar, pueden irse modificando, en que los problemas pueden empezar a aparecer de la nada y además con un actor absolutamente belicoso como el correísmo, que estará dispuesto a golpear y a molestar. Entonces, no es que tenemos un escenario de consenso nacional para redactar lo más sensato, sino que abriríamos una caja de Pandora en la que no sabemos qué puede pasar. Y sin duda, esto no quiere decir que no hay que hacer cambios, hay que buscar la vía de la modificación, porque el esquema, las opciones económicas de la Constitución son sin duda una traba para una cantidad de cosas. El Consejo de Participación es el peor engendro que se le puede haber ocurrido a nadie. Creo que el mejor ejemplo de para qué sirve el Consejo de Participación es que el resultado concreto del Consejo de Participación han sido los dos primeros contralores presos de la historia nacional. Entonces, sin duda que eso merece ser cambiado, pero habría que ver un sistema que no nos ponga en la incertidumbre a la que nos llevaría la Constitución. En ese sentido, ¿cuál sería el camino, Juan Pablo? Complejo, difícil, pero ¿por dónde debía articularse para hacer al menos estos cambios sustanciales? Porque caso contrario, si se pierde esta oportunidad, vamos a seguir con ese esquema de las 5 funciones del Estado, con la toma del Consejo de Participación Ciudadana con 7 consejeros. Sí, seguiría esta dinámica. Yo creo que el triunfo electoral le da al presidente la legitimidad como para plantear una reforma vía consulta popular. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Creo que el pragmatismo del presidente, eso es algo que destaca Estefan y que me parece que no debemos dejarlo de lado. El pragmatismo del presidente le ha llevado a hacer cosas que muchos hemos pensado que eran imposibles. Y en esa medida, a mí me parece, otra vez desde fuera, que la asamblea que se va a instalar es bastante maleable en ese sentido. Ya empieza a haber prófugos, ya empieza a haber desafiliados. El pragmatismo del presidente puede probablemente conseguir una mayoría que todavía no la podemos ver ahora, pero la vía de la asamblea puede ser también una posibilidad. Y son sin duda posibilidades más rápidas y menos inciertas que la de la constituyente. Doctora Stephanie Macías, el, esta suerte de cambios que requiere el Ecuador, más allá de no entender cuál es el escenario, Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional, consulta popular, lo que requiere es cambios para que no siga esta estructura que ha sido nefasta para el funcionamiento de la institucionalidad, y de manera especial de los organismos de control. Definitivamente, los resultados de las elecciones nos pueden hacer concluir
que hoy es una etapa y un ciclo de oportunidades, pero no de certezas. Y solo quería aumentar algo que decía Juan Pablo, que es el correísmo se engrandece en campaña. En la asamblea, lastimosamente, no tiene plataforma para multiplicar sus mensajes. Si le das una razón, como una asamblea constituyente y una campaña, les das un motivo de permanecerse en boga y permanecerse en contacto con el ciudadano. De alguna manera, el que se haya terminado las elecciones es una especie de silencio electoral, porque más allá de lo que se pueda decir sus líderes en redes sociales, no hay campaña, no hay mensaje, no hay videos, no hay puerta a puerta. Entonces, también es cierto que la Asamblea Constituyente les da una razón para comenzar a hacer el puerta a puerta y recorrer territorio desde hoy, porque igual, yo lo decía el otro día, el día domingo se terminó la campaña presidencial y el día lunes comenzaron las seccionales. Ellos tienen que estar revisando sus cifras para identificar, especialmente en Guayas y si fuera el equipo de Paula Pavón en Pichincha, las cifras, dónde están los distritos, qué falló, qué faltó, qué tienen que hacer. Claramente sabemos que hubo 3 declaraciones específicas que también afectaron, pero ellos se la van a jugar todos para regresar a Guayas y Guayaquil. Este ha sido su bastión electoral históricamente. Entonces, solo para acotar, definitivamente le das una razón para mantenerse, organizarse y mantenerse comunicado y conectado. Volviendo a su pregunta, Miguel, yo creo que si bien la asamblea es importantísima y va a ser neurálgica para el presidente, yo creo que las oportunidades vienen también de la cercanía con Trump, con lo que está pasando en la geopolítica. Si se puede manejar bien las fichas, pudiésemos estar soñando con por lo menos sentarnos de nuevo a pensar en un TLC con Estados Unidos. O sea que de nuevo creo que este ciclo es un ciclo de oportunidades, pero no de certezas. Todo dependerá de cómo se muevan las fichas, cuáles sean las estrategias a implementar y definitivamente con la asertividad con la cual se gobierne. En ese sentido, Stephanie, debiera articularse esta política desde el Ejecutivo con un respaldo en el país que se ha evidenciado en las urnas, pero para hacer estos cambios. Definitivamente, como decía al principio, esta votación le da una legitimidad histórica al presidente para poder aventurarse a hacer los cambios y las propuestas que el gobierno considere, pero no es un cheque en blanco y creo que es un cheque con un tiempo, de nuevo, es un tiempo corto. Él no va a tener los 100 días famosos, va a tener que comenzar a mostrar y evidenciar las victorias tempranas. Yo creo que dentro de su estrategia debiese generar una especie de hitos en el camino donde diga en tal fecha va a haber tal, en tal fecha va a haber tal, para que pueda haber algo, un poco una trazabilidad de los aciertos y las pequeñas victorias para que el ciudadano pueda ir contando esas victorias. Juan Rivadeneira, ¿cómo desmontar el actual esquema que se instalara en Montecristi 2008 con esa constitución? Porque ¿de qué le ha servido este Consejo de Participación Ciudadana, como hemos analizado, con contralores que han ido a la cárcel o han sido condenados y una institucionalidad que no ha funcionado a plenitud partiendo de los propios organismos de control? Me parece, Miguel, que se basa primero en entender cuáles son los temas que hay que cambiar y por cuáles se los va a sustituir. Cuando se armó esta farsa en Montecristi de crear un consejo de participación ciudadana y control social, le vendieron al país una idea de ciudadanizar la participación ciudadana, que lo único que terminó fue en pues conducir los concursos para nombrar a la persona que el partido de turno pues deseaba que esté en determinadas funciones del Estado. Era simplemente darle práctica y darle camino a lo que en algún otro momento se hacía vía, por ejemplo, la Asamblea Nacional o los congresos nacionales, en que muchas autoridades
tenían una propuesta del Ejecutivo y el Legislativo tenía que tomar una decisión. Entonces yo creo que entender también cuál es ese proyecto me parece que es fundamental y no me parece menor dar cuenta de ciertas capacidades que se ha visto en el presidente Noboa, que en otros casos no se ha visto en otros presidentes. Yo también, y concuerdo mucho con la línea de Juan Pablo en términos de hay ciertos temas que quizá nos vamos a enterar en el camino. Porque, por ejemplo, se habló por muchos años que pues tocar el IVA era pues el mito más difícil de desamarrar en el Ecuador y el presidente Noboa pues lo sube 3 puntos, que no se podían tocar los subsidios a los combustibles y hace una medida que todavía tiene pues un par de temas adicionales, pero toma una decisión. Y creo que hay decisiones que muchos quizá, si lo vemos con el formato clásico o convencional, podremos no encontrar respuestas, pero también hay un factor de esta suerte, factor sorpresa, de un presidente que más bien ha demostrado ser, de actuar con ciclos cortos, o sea, con acciones muy tácticas que les llevan a un camino que quizá él es el único que lo tiene realmente claro y sabe a dónde conduce sus decisiones, porque finalmente, pues desde el año pasado, incluso había personas que decían que Noboa no debería ni siquiera presentarse a la elección, que había subido el IVA, que había quitado los subsidios, que había tenido el último tercio del año, los últimos 3 meses del año apagado al país con cortes de electricidad de 14 horas y finalmente termina ganando una elección de una manera apabullante, con 12 puntos de diferencia. Entonces creo que hay temas que vamos a ver en el camino y creo que el presidente ahí, sin lugar a dudas, ya con 4 años y con un proyecto que es más complejo que un año y medio, tendrá que ahora sí tomar prevenciones de cómo administrar precisamente esos procesos para lograr el cambio que él de alguna u otra forma ha esbozado, pero creo que todavía no ha concretado. Juan Pablo Aguilar, no siendo fácil, pero hay la necesidad urgente de introducir cambios. ¿Qué habría que hacerlo, al menos básicamente? Creo que aquí hemos tocado dos temas que para mí son fundamentales. Yo diría que dos errores fundamentales de la Constitución tienen que ver primero con este monstruo del Consejo de Participación, que puede modificarse ya sea eliminando el Consejo, que sería lo mejor, o si no es posible eliminar el Consejo por eso de que cambia la estructura del Estado o cosas así, cambiándole las funciones, convirtiendo al Consejo en un ente de, qué sé yo, que organice eventos o cosas por el estilo, y que el tema fundamental, que es la elección de las autoridades, tenga otra regulación. Pero el otro tema básico es que al organizar la economía nacional, la Constitución no se queda en lo que hacen las constituciones, definir los principios básicos del manejo de la economía, sino que opta por una forma específica de gestión. Y eso es terrible porque uno no sabe qué pueda pasar en el futuro. Pensemos en el tema en lo que está pasando con el tema eléctrico. La imposibilidad o las dificultades para la inversión privada. El Estado no tiene para pagar eso, pero está dificultada la inversión privada porque la Constitución no solo ha establecido que los servicios públicos son responsabilidad del Estado y que él deberá ver cómo se prestan de la mejor manera, pero siendo responsabilidad del Estado, sino que la Constitución opta por un medio de gestión de los servicios públicos y tiene que ser mediante empresas públicas y los privados no entran. Entonces eso te cierra cualquier posibilidad de manejo económico futuro. Esa clase de cosas sin duda tienen que ser modificadas y podría verse algunos temas menores o mayores que están por ahí, pero creo que esos son los dos aspectos fundamentales en los que deberíamos jugarnos por una transformación. Es decir, un tema importante, Juan Pablo, quitarle la designación de organismos de control al Consejo de Participación Ciudadana o desaparecerle, o que quede, por ejemplo, para algo que no ha hecho nada, la lucha contra la corrupción, como dice la Constitución en el mandato del artículo 208. Sí, pero incluso para eso está la Contraloría, ¿no es cierto? Fortalezcamos bien a la Contraloría y hagamos que funcione bien. El problema es que el Consejo de Participación se ha convertido en una pantalla para encubrir todas las cosas que han estado pasando. Eso de encontrar la forma perfecta de elegir autoridades
la forma de conseguir ángeles del cielo que vengan a dirigir los organismos de control, eso no existe. Eso debemos quitarnos de la cabeza. Siempre va a ser un espacio en el que se juegue la política. Pero si se va a jugar la política, queremos verlo. Y es lo que se veía cuando, por ejemplo, el presidente enviaba una terna y el Congreso elegía. Porque el presidente se responsabilizaba de su terna y el Congreso se responsabilizaba de aquello que hacía con la terna del presidente. Pero ahora, ¿quién es el responsable del Contralor Polis? ¿Quién hizo el cuestionario? ¿Quiénes son los que eligieron? ¿Quién le nombró? ¿Cómo se hizo el concurso? No hay un responsable. Entonces ahí puedes meter cualquier cosa, hacer lo que te dé la gana. Y además, como se modificó el Consejo de Participación, ya ni siquiera es elegido como se elegía antes, sino que es de elección popular, la cosa se puso, como diría el pueblo, más peor todavía, pues porque ahora pasa lo que pasó con la famosa Liga Azul y tenemos a esa tarea de delincuentes dirigiendo un organismo de gran importancia para el Estado. Doctora Stephanie Macías, más allá de estos temas de fondo que hemos analizado, si quisiera tocar también con ustedes, luego de este triunfo apabullante, como decía Juan Rivadeneira, poner en duda como un fraude, como habló el prófugo de la justicia, el dictador Maduro o el propio confundido, ofuscado presidente de Colombia? Yo creo que es una irresponsabilidad. En un país con una frágil institucionalidad, en un país tan polarizado, en un país donde los números están hablando de la improbabilidad estadística del fraude, teniendo a todos los veedores ciudadanos, usted escoja de qué tendencia quiere. ¿Quieres Unión Europea? ¿Quieres OEA? ¿Quieres los mismos veedores de cada partido? No hay duda que no hubo fraude. Me parece que era un acto de responsabilidad, si quieres hasta de patriotismo, aceptarlo, virar la página y comenzar. Creo que mantener en zozobra, y digo mantener en zozobra porque si bien es cierto, los ecuatorianos ya comenzaron a trabajar el día 1, asumiendo que el presidente es el presidente electo, igual queda un tema pendiente y queda un desgaste sobre si se acepta o no se acepta, especialmente con los idearios ideológicos, perdón la redundancia, es desmerecer un proceso que ha sido sí polarizante, sí exacerbado por las pasiones, sí tóxico, pero la realidad es que al final del día los votos hablan y los votos han sido, el apoyo ha sido importante e indiscutible. Stephanie, con una circunstancia, si hacemos historia reciente, en el 2023, segunda vuelta, cuando gana para completar el periodo de Guillermo Lasso, triunfa Daniel Noboa con alrededor de 2,5%. Allí reconoció la candidata a la Revolución Ciudadana, la misma que acaba de perder de manera contundente. ¿Por qué ahora? ¿Hay una estrategia para tratar de buscar el caos, el desbaratamiento del país? No, de hecho yo le preguntaba a alguien que conozco del correísmo y le decía, necesito desde una opinión estadística y académica, quiero que me expliques cuál fue esa decisión, cómo tomaron esa decisión, cuál fue la data, más allá de lo que piense o no piense al respecto, necesito que alguien me explique por qué tomaron esa decisión, aparte de lo que creemos todos, que fue una decisión súper pasional, provocada por una sorpresa absoluta, porque las cifras pueden variar de a poco con márgenes de error, pero el margen era inmenso. Entonces no hay respuesta para la decisión que tomaron. Ojalá algún día podamos tener a alguien que nos explique, mira, esa noche llegó el estadista X y dijo tal cosa y explicó tal. Pero generar dudas sobre un proceso cuando no hay ni una prueba, por decirlo menos, es irresponsable. Juan Rivadeneira, ¿se puede poner en duda luego de este triunfo apabullante con estas voces aisladas, el dictador de Venezuela, el confuso presidente de Colombia o quien anda en el mismo andarivel desde el año 2017, el prófugo de la justicia? Miguel, cuando a uno le ganan un partido de fútbol por 11 goles de diferencia, uno se acerca al oponente, le saluda y le agradece por el tiempo y hasta le puede invitar una cerveza.
pero cuando la diferencia es tan grande, es tan larga, creo que hacer lo que hizo la Revolución Ciudadana afecta en dos frentes. En el frente interno de ellos, profundiza la división. Hemos visto la declaración pública del alcalde de Quito, que dice que se ha subido a la tarima y que no tenían idea que ella iba a decir lo que dijo. Y después, bueno, pues antes de eso, el alcalde de Guayaquil, la misma tarde del domingo, acepta los resultados, pues y le desea éxitos al presidente. Al día siguiente, el alcalde de Quito, después la prefecta de Guayas, el prefecto de Manabí. Es decir, en el frente interno me parece que esto también produce un sismo y no termino de entender cuál es la magnitud de ese terremoto que puede convertirse en la revolución ciudadana, tanto, por ejemplo, en los efectos legislativos actuales de muchos asambleístas que ahora quizá andan confundidos de su identidad en las últimas semanas de esta de esta legislatura, como los que vienen, porque la inseparable bloque que suele tener la Revolución Ciudadana hoy ya no luce tan inseparable, porque esa distancia, en lugar de unirles, me parece que ellos lo que han hecho es usar la distancia para dividirse. Y en el frente externo, sí, creo que para los ecuatorianos y acompaño la palabra de Stephanie, una irresponsabilidad. Es decir, ya la política y las elecciones nos quitaron 5 meses de este año. A la gente que está intentando sobrevivir en muchos casos en términos laborales, profesionales, económicos, le ha generado una incertidumbre enorme para el manejo de la economía del día a día, pues se ha enfriado una serie de decisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Crearle más incertidumbre. Por suerte, los ecuatorianos ya recibimos una noticia el día domingo de cómo quedaban las elecciones y el día lunes había que ir a trabajar. Y me parece que haber perdido ya 5 meses es el colmo pensar que un partido político busca que perdamos más tiempo cuando quedan apenas 7 meses de este año para intentar buscar que las metas de crecimiento, que las metas de reducción de pobreza, que las metas de sacar a la gente de la informalidad no se puedan cumplir. Así que me parece que tiene una alta dosis de irresponsabilidad e incluso es inconsistente con las últimas semanas de campaña de González, que hablaba de unidad, de respeto, de llevarnos bien todos, de paz. Eso terminó cerrando su campaña ella, que parece que se olvidó pues después de las 6, 7 de la noche, cuando la tendencia era irreversible. Juan Pablo Aguilar, ¿se puede poner en duda este triunfo contundente en las urnas con estas voces aisladas que daría la impresión buscan desestabilizar al país? En el 2017, cuando Guillermo Lasso reclamaba el fraude, con una diferencia mucho menor, eso ya me pareció absolutamente irresponsable. Con mucha mayor razón ahora. No hay manera de sostener esto. Es solo el resultado de la mente enferma del señor Correa. No, no hay otra explicación que esa. Su mismo, sus mismos compañeros están abandonando. El futuro exalcalde de Quito que estuvo en la tarima es el primero que dice que no, que si él hubiera sabido que era eso, a lo mejor no subía a la tarima o cosas por el estilo. No, no hay sustento alguno para eso. Es un poco decir, es que yo tenía unos cálculos, yo tenía unas encuestas y no han salido las encuestas. Entonces, si no salen mis encuestas, es que hay fraude. Ahora, para ser perverso, la vida te cobra, ¿no? Acordémonos que el papá del actual presidente también reclamaba un fraude, también hizo recontar los votos y también nos tuvo un mes recontando votos y sin saber exactamente qué iba a pasar. Así que la vida le está cobrando, ¿no? Ahora, hablemos finalmente de los grandes desafíos y prioridades que debe haber este momento, casi una semana después del resultado presidencial, sin mayores objeciones. Doctor Stephanie Macías, desafíos y prioridades hoy. Definitivamente economía y seguridad. El presidente va a tener que mostrar e implementar los planes propuestos. Se habló en su momento en la campaña de una posibilidad de reinstalar la base de Manta. Los americanos en su momento hablaron de, tal vez no con tropas, sino con asesoría estratégica en el lugar. Los índices de violencia tienen que bajar.
los índices económicos tienen que mejorar, empleo tiene que mejorar. Creería yo que uno de los grandes retos es educación. No me voy a cansar de hablar de la importancia de la educación, la deserción estudiantil post-COVID. Necesitamos recuperar esos chicos que no regresaron al colegio y regresar a las clases. Eso me parece que son los tres ejes fundamentales, entendiendo que para el lado del empresariado, tener claro el proyecto a mediano y largo plazo y cómo pueden maximizar sus posibilidades de su relación geopolítica con Estados Unidos. Esta guerra global entre China y Estados Unidos puede generar y puede representar una oportunidad para los productos ecuatorianos en mercados americanos. Y creo que esas son las prioridades. Stephanie, economía y seguridad fundamentalmente. ¿Y cómo fortalecer las relaciones internacionales, no solo con Estados Unidos de América, el principal socio comercial, sino en general? Mira, yo he estado siguiendo mucho las tendencias y los comportamientos de diferentes líderes mundiales. Y hay específicamente Uruguay, Paraguay, República Dominicana, tienen unos presidentes gestores administrativos casi gerenciales. Creo que hoy la política llama lo compartimos con Juan Pablo, el hecho de un pragmatismo. El presidente tiene que coger a las mejores personas y mandarlas de voceras para no solo abrir puentes, sino abrir mercados. La geopolítica hoy nos favorece, pero definitivamente tenemos que estar a la altura con una profesionalización no solo en la representación, en la apertura, sino también internamente estando preparados y haciendo, los americanos dicen due diligence, hacer el deber de qué podemos, qué queremos pedir y a quién pedírselo. Te has citado, Estefanía, un tema importante, el ejemplo de Uruguay, un lindo país, en donde acaba de cambiarse un presidente de derecha a un presidente de izquierda y el trajinar en ese país continúa casi igual. O sea, ¿cómo darle entendimiento, no sesgos ideológicos a una política que administre el país? Porque para eso necesitas instituciones férreas. Mira lo que ha pasado en Colombia. A pesar de Petro, las instituciones siguen fuertes. Mire lo que ha pasado en Perú. A pesar del vendaval y el tsunami político, las inversiones extranjeras siguen, el empresariado sigue trabajando. Creo que uno de los grandes retos como ciudadanos y como país es blindar las instituciones para que haya una legitimidad y ya no haya esa fragilidad institucional que estamos viviendo hoy. Juan Rivadeneira, ¿cuáles debieran ser los desafíos y prioridades de este momento en el país? Me parece que el tema de la seguridad sigue siendo un tema que de hecho la violencia que hemos visto que ha subido, creo que debido en buena parte quizá a la campaña electoral como estaba previsto, creo que es el mandato casi que inmediato, ¿no? Yo creo que de esta no salimos solos y por eso lo que se va a necesitar es ver la venida de la cooperación internacional. Es decir, no es un tema de que con las capacidades actuales que tenemos vamos a resolverlo. Me parece que la necesidad de que se materialice esa cooperación internacional para que finalmente aquella persona que tiene que pagar $1 para entrar a su casa y otro $1 para salir de su casa, esa extorsión en hogares, la extorsión en las empresas, negocios que hoy cierran, volvamos a Quito, en el centro de Quito tienen que cerrar 3, 4 de la tarde máximo porque el miedo es tal que tienen que dejar de trabajar en muchos casos y pierden horas de venta. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad enorme, no solo para la seguridad de las familias, sino también para la seguridad de los negocios. Entonces el tema de seguridad me parece fundamental y en el tema del empleo y de la economía en general, la seguridad sin lugar a dudas va a apoyar a ello, pero al menos una visión. ¿Cuál es esa visión que se quiere dar al sector productivo? Porque creo que hay poco reconocimiento, por ejemplo, la importancia del sector exportador que tiene el país, que trae divisas al país. Y creo que en esas decisiones pragmáticas en las últimas horas nos hemos enterado, por ejemplo, del nombramiento del líder del sector exportador
para que ocupe una embajada importante en Emiratos Árabes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una señal de esa necesidad de colocar más productos y también me imagino de buscar financiamiento para el país, porque lo que estamos viendo en materia, por ejemplo, de compromisos de deuda, que casi este año llegan a los 7.000 millones y el próximo año es algo parecido, que viene de la buena renegociación que en su momento lo hizo el ministro Richard Martínez, hoy ya esos plazos se están cumpliendo. Entonces, me parece que es importante entender esas dos variables, Miguel, en temas de seguridad y temas de empleo, que son los temas, sin lugar a dudas, los otros temas sociales son importantes, pero estos quizás son los que ocupan el día a día también de la gente, ¿no? Juan, y los desafíos en materia internacional, apertura de mercados, los acuerdos comerciales. Bien citaba Stephanie las realidades de Colombia, una sólida institucionalidad. ¿Qué decir del Perú? 4 presidentes presos. 3 están hoy. Alejandro Toledo, acaban de condenarle a Ollanta a 15 años por corrupción. Estuvo Fujimori con sentencia de 25 años, salió a los 18 años a morir en su casa. El otro que está esperando la sentencia, Alejandro Castillo, el otro que se suicidó, Alan García Pérez. Es decir, y funciona la institucionalidad, un riesgo país bajo, un Banco Central Autónomo. ¿Cómo lograr eso? Hay la gran importancia de entender, Miguel, que las relaciones internacionales deben basarse sobre los intereses de los países y no de los compadrazgos. Cuando veíamos en las declaraciones de la otra opción distinta a Noboa, se hablaba de las relaciones sur-sur y toda esta visión que hace pues 15 o 20 años quizá tuvo una efervescencia particular que no llegó a ningún lado. Porque iniciativas, por ejemplo, del Banco del Sur no terminó existiendo, el Sucre terminó siendo una estafa y un mecanismo que solo le hizo perder mucho dinero al Estado y ganar mucho dinero a otros. Y yo creo que entender que esas relaciones en el mundo son importantes. Me parece que la proximidad que hay con el gobierno de los Estados Unidos es relevante y tiene que materializarse en una serie de pues ya proyectos, recuperar la cooperación internacional que también se ha perdido producto de una decisión global del presidente Trump. Creo que hay una serie de decisiones ahí que son importantes y de ahí tomar las lecciones de los países vecinos. Yo creo que en algún punto el sector productivo privado ecuatoriano no es que es igual al peruano, pero sigue viendo pues con preocupación la política, pero muchos siguen creciendo, muchos están exportando. Hoy ponen sus productos en muchos más mercados, empresas medianas y empresas grandes. Entonces yo creo que ahí también hay una realidad. Y en el fondo, Miguel, el tema de la institucionalidad y el comportamiento de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, Uruguay no es que tiene una sólida institucionalidad porque pues funciona bien en los organismos públicos, sino también porque se basa en una población que tiene una cultura democrática mucho más desarrollada. Y eso creo que también ayuda a tener una convivencia y una madurez política, absolutamente. Mire usted, cuando se posesiona el presidente Lula da Silva, van 3 presidentes de Uruguay a la posesión y todos pues no necesariamente del mismo partido. Ahí deja ver cómo es la calidad de la política también. Doctor Juan Pablo Aguilar, los desafíos y prioridades en este momento en el país, luego de estos resultados en la elección presidencial. No, comparto lo que aquí se ha dicho. Creo que los problemas a los que hay que enfrentarse son claros. No, todos compartimos que esos son los asuntos a los que hay que darles prioridad. Pero si yo hablaría de un desafío, diría que el desafío de Daniel Noboa es gobernar, dejar de ser candidato y convertirse en presidente. Porque ha estado un año siendo candidato, durante un año la gente le ha protegido como candidato para la tercera vuelta, ha dejado de decir muchas cosas, y eso puede explicar temas como los que decía el Juan, el callarse la subida del IVA, el callarse una cantidad de cosas, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto eso puede mantenerse de aquí en adelante? Creo que el presidente tiene que hacer las cosas que dijo que ha hecho y que no ha hecho, porque si no, este país va a seguir descomponiéndose. Es un tema de la salud, es un tema de la educación, cómo viven nuestros niños en la costa, cómo viven nuestros niños en las zonas marginales. ¿Cómo esperamos una cultura democrática y una cultura política medianamente parecida a la uruguaya si tenemos lo que tenemos en nuestros campos y en nuestros barrios urbanos?
si la única posibilidad de vida que tienen muchas personas es dedicarse a la economía informal de la delincuencia? Creo que ese es el elemento fundamental que debe asumirse con seriedad, ya lejos de discursos. Y si se trata de discursos, al final el nuevo Ecuador acabó pidiendo auxilio a los viejos. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y en el tema de relaciones internacionales, Juan Pablo, ¿cómo abrirse, no solo en el tema comercial, sino en estas relaciones tan fundamentales? Es lo que decía Juan, las relaciones internacionales no son un tema de ideologías, no son un tema de amistades, no son un tema de gustos o disgustos, son un tema de posiciones geográficas, de posibilidades económicas, de la manera en que esa relación puede beneficiar o no beneficiar al país, a las posibilidades que el país se ha planteado. Es eso lo que pragmáticamente, sigamos usando la palabra pragmáticamente, hay que tomar en cuenta sin fijarse en si me cae bien o me cae mal, o acabar como el señor Petro despotricando contra los que no son como él y, y desbaratando posibilidades de conversar o de hacer cosas en común. Bien, quiero agradecer el aporte al análisis luego de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado, estos grandes desafíos, proyecciones, perspectivas de la nueva administración del país con los 4 años del presidente Daniel Noboa. Y el timing político es fundamental, arrancar ya con acciones desde el 24 de mayo, día de la formalidad de la posesión. Muchas gracias a la doctora Stephanie Macías, al doctor Juan Rivadeneira y al doctor Juan Pablo Aguilar por el valioso aporte a este debate en controversia. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. También saludar a quienes siguen por FM Ritmo y barra provincia de Imbabura 103.5. Les deseamos un feliz feriado, feliz fin de semana y a seguir luchando por mejores días con esperanza en este querido Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.